Gracias por su amabilidad, por recibirnos hoy día para poder realizar esta entrevista. Brevemente, antes de iniciarla, quisiera comentarlo un poco, ¿no? Por supuesto. Bueno, somos alumnos, como dice, de la Universidad de Lima, de Marketing y de Comunicaciones. Marketing y comunicación. Comunicación, correcto. En este caso, bueno, la tarea... Perdón, sí, ¿en qué ciclo están? Noveno. Noveno. Sí. Se acerca al final ya. Sí, acerca al Muy final. bien, excelente. Bueno, el curso en sí es Crónicas y Entrevistas. Quizá usted conoce a mi profesor, al menos de nombre, ha trabajado mucho tiempo como director de la revista Somos, Eduardo Lavado. Ah, bueno, claro, sí lo ubico. Sí, claro, muy buen profesor. Muy Entre buen ellos profesor, claro. discutí sobre él acerca de esta entrevista, le pareció perfecto el perfil de usted como entrevistado. Y bueno, más que nada, ya más respecto a la entrevista, quería mencionarle que en realidad es una entrevista personal a usted, un poco digamos, ¿no? De su vida, no en el aspecto personal, pero sí en el aspecto que se conoce un poco más, ¿Ya? su recorrido. No voy a hacerle preguntas directas hacia un tema, digamos, económico de la empresa, ¿no? Para nada es eso. Al contrario, de pedirle a usted que se sienta lo más cómodo posible durante la entrevista para, en verdad, tener una bonita conversación. Excelente. Una conversación que sea enriquecedora tanto para nosotros como jóvenes que lo escuchamos, como para cualquier persona que pueda acceder a esta entrevista, ya que es propósito del curso, es esta entrevista, difundirla dentro de la universidad, ¿no? Ok. Que sean perfiles que pueda llamarle la atención, que sean, como dije, una conversación muy grata, muy agradable. No, es un gusto recibirlos. Para mí también es muy grato conversar siempre con personas jóvenes como ustedes, futuros profesionales. A pesar de que uno tiene pues muchos años ya en la vida laboral o la vida pública inclusive, escuchar siempre a la juventud refresca la mente, ¿no? Nos saca de nuestra zona de confort y eso es muy bueno. Entonces, cuando me pidió Isabel que los recibiera, pues con mucho gusto. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias, al contrario. Usted me avisa. Dale, yo estamos sí. listos ya. Vale. Muy bien. Bueno, un poquito para hacerle preguntas, un poquito para soltar tensiones, así, ¿no? Digamos, quería decirle que la mañana está bastante gris, pero es una vista bastante bonita. Entonces, ¿recuerda usted alguna vista en especial, digamos, algún despacho, alguna oficina o algún lugar que le recuerde precisamente a usted, digamos, ver hacia la ventana, hacia la calle y decir, qué agradable esta vista, era un pasaje de su vida? Mi vida es un poquito extensa, ¿no? Sí. Y he tenido bastantes momentos muy satisfactorios, muy felices en mi vida personal, familiar, por supuesto, pero también en mi vida laboral o mi vida pública. He tenido la suerte de poder estar en empresas líderes en el país. Trabajé mucho tiempo en Bacus. Estoy ahora en el grupo Intercorp ya casi 15 años, en posiciones en el banco y aquí en el corporativo. En el medio he tenido un periodo de vida pública como ministro de Trabajo. Y si me preguntas tú de alguna vista o algo que me recuerda a alguna oficina en particular, tengo mucho cariño, mucho recuerdo por particularmente el Ministerio de Trabajo, por una razón muy concreta. Más allá de el honor que es servir al país, que al margen de las dificultades que pueda tener el país políticamente o los retos que tiene el Perú para salir adelante, y que uno se siente reconfortado en poder contribuir, aunque sea con un granito de arena, para mejorar nuestro país. Les digo que me impactó mucho ese espacio porque mi padre fue ministro de Trabajo en la década de los 80. Correcto. Cuando el gobierno de Fernando Belaúnde, el segundo gobierno, asume, mi papá fue ministro entre el año 80 y 83, ministro de Trabajo. Yo recuerdo cuando en esa época era bastante más joven, fui a visitarlo a su despacho, muy bonito el despacho del ministro de Trabajo, es uno de los más bonitos del sector público. Y quién hubiera dicho que después de algunas décadas yo iba a estar en ese mismo despacho. Entonces para mí fue muy emocionante el estar sentado ahí en el escritorio porque el mobiliario, el ambiente es exactamente el mismo de siempre, muy bonito, muy señorial. Y ahí estuvo mi padre y después de 20 y tantos años estuve yo ahí. Entonces para mí fue muy emocionante ese tema. Digamos, Y esa vista de ese despacho, recordando, inclusive tenemos fotos de mi familia estando ahí con él, inclusive quedaba todavía
algunas personas que estuvieron en la época que mi padre fue ministro, estaban todavía en el ministerio, eso fue muy emocionante. Quería decirle, digamos, ¿era exactamente el mismo mobiliario de la época? ¿Usted lo recuerda, los A ver, mismos detalles? los detalles básicos, los más imponentes, sí. Por ejemplo, el escritorio del ministro es un escritorio muy bonito, muy tradicional. Un escritorio antiguo pero muy bien mantenido. Ese era el mismo escritorio de mi papá. Había una mesa de reunión, de trabajo, que era claramente la misma mesa, porque es una mesa súper fuerte, muy bien elaborada, era la misma mesa. No te podría decir si los sillones, eso, porque probablemente eso los han cambiado, ¿correcto? Pero la parte esencial, y recuerdo mucho que el despacho del ministro tiene una especie como de zonita, como una chimenea, ¿no? Es una parte arquitectónica muy bonita. No funciona como chimenea porque nuestro clima no requiere que encendamos chimeneas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo recuerdo? Porque encima de esa chimenea hay un crucifijo y una Biblia. Y está ahí desde la época de mi padre. Entonces siempre yo soy muy católico y eso es del despacho. Entonces, bien simbólico para mí, muy emocionante. Esa fue una linda vista. Además que el ministerio es un ministerio que está muy bien mantenido en términos generales. Tiene una infraestructura bien puesta, bien preparada, y en esos mismos pasillos estuvimos ahí viendo a mi padre funcionar como ministro y ahora me tocaba a mí, pues, ¿no? Sí, a ver, son muy gratos recuerdos. También ahí en el Ministerio de Trabajo hay otra zona que es muy interesante, hay una sala contigua para recibir visitas o reuniones de trabajo que no están en el despacho por cualquier circunstancia, ¿no? Como visitantes o lo que fuere. Y en esa sala está la galería de fotos de los ministros, que creo que es una práctica en casi todos los ministerios o oficinas públicas, ¿no? Los presidentes o los ministros tienen ahí sus fotos. Y ahí estaba la foto de mi papá, pues, ¿no? De siempre. Y bueno, luego pusieron mi foto ahí al final. Qué agradable. Justamente quería mencionarlo un poco. Usted, le decía, usted era muy chico, pero quizá recuerde que su padre estuvo en la época de Belaúnde, pero en ambos gobiernos. Sí. Quizá brevemente en el primero, pero un poco más extenso en el segundo. Entonces quería yo recordarle qué recuerda usted del trabajo de su padre, quizá en las dos épocas de Belaúnde, si es que... Sí, por supuesto. Usted era muy chico, pero creería que algún recuerdo aún conserva. Muchos recuerdos. Has hecho bien tu recopilación de las dos etapas de mi padre, como en realidad juramentó como ministro de Trabajo 2 veces, ¿correcto? Sí, correcto. La primera fue en el año 68, cuando el primer gobierno de Fernando Belaúnde estaba en una coyuntura política complicada y se nombra un nuevo gabinete que lo lideró Manuel Ulloa, que era el ministro de Economía, y ahí fue nombrado primer ministro. Mi papá y nosotros vivíamos en Estados Unidos en esa época. Mi padre era funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Vivíamos con mi mamá, con mi hermana y yo en Washington con mi padre. Y estando allá viene este tema de que le piden que sea ministro de Trabajo en un gabinete en un momento difícil para el país. Bueno, lo que ocurrió es que nos trasladamos, la familia, de Washington a Lima para que él pudiera asumir el ministerio. Y claro, vino unos días antes de la juramentación. Nosotros salimos del colegio, yo tenía en esa época 68, yo tenía 13 años, mi hermana tenía 10, 11 años. Teníamos que salir del colegio de allá, matricularnos en un colegio en Lima, regresar a nuestra casa, que en Lima estaba vigente, teníamos ahí una familia en nuestra casa y no había problema, pero sí nos trasladamos a Lima. Y mi padre juramenta en la mañana del día X que juramentó ese gabinete, y en la noche fue el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado, el golpe militar. Y evidentemente no solamente se frustró ese gobierno y ese gabinete, sino que los ministros tuvieron que, en muchos casos, dejar el país. Hubo un momento de mucha tensión política en el país. Mi padre salió del Perú, obligado por las circunstancias, regresó a su puesto en el Banco Interamericano, que lo recibieron de inmediato de regreso, y nosotros ya estábamos en el colegio en Perú. Entonces nos tuvimos que quedar, porque ya no era pues cuestión de salirnos del colegio de nuevo acá para regresar de nuevo. O sea, estuvimos en Lima como 6 meses en Perú, mientras mi padre estaba allá en Estados Unidos. O sea, fue una época, yo era chico, pero la recuerdo muy bien,
y recuerdo la preocupación, no solamente por el tema político, yo era muy pequeño para eso, no entendía tanto la parte política, pero sí la parte del impacto en la familia y en mi padre, ¿no? Ese gabinete duró menos de un día. Y luego pasa el tiempo, ya nos regresamos a Estados Unidos, después ya avanzamos en la vida, mi padre estuvo en Buenos Aires, nosotros regresamos a estudiar universidad acá en Lima, hasta que llega el año 80, que se regresa al gobierno democrático, se elige nuevamente a Fernando Belaúnde en las elecciones de ese año y le piden que él vaya como ministro de Trabajo. Ahí sí ya una cosa un poco más estable, mucho, porque es el primer gabinete de ese gobierno. Correcto. Y así ocurrió en el 80, ¿no? O sea que esa es la historia de las dos veces que, como tú bien recuerdas, él fue ministro. Correcto, justamente hacia ahí va mi segunda pregunta. Y del segundo gobierno, ya usted era una persona mayor. Profesional, ya trabajaba, sí, por supuesto. Ya quizá tenía una primera mirada a la política, ya estaba más enterado al tanto. Entonces, también le quisiera preguntar, ¿qué recuerda usted ya de ese segundo gobierno, de esa segunda etapa? Esa segunda etapa fue muy, muy importante para el país porque fue el retorno a la democracia. Habíamos vivido 12 años de gobierno militar, en donde la primera etapa fue el general Velasco Alvarado, un gobierno muy autoritario, un gobierno que llevó la economía y la gestión política del Perú en una tendencia que era tendencia en Latinoamérica en ese periodo, una tendencia más de izquierda, más nacionalista. Tuvo problemas el gobierno, empezó con fuerza y luego se fue impactando por temas económicos, por temas sociales. El propio Velasco Alvarado, en lo personal, que era el líder de ese gobierno, estuvo muy enfermo después en la parte final. Y ahí en algún momento el general Morales Bermúdez, que era uno de los principales acompañantes del general Velasco en este emprendimiento militar, toma el control, toma el poder. Y lo que hace él es, toma el poder, pero para convocar a una transición hacia elecciones, ¿correcto? Estoy hablando de los fines de los 70. Entonces ahí hay como un desahogo en el país porque ya se veía que concluía en poco tiempo el gobierno militar y podíamos regresar a la democracia, que creo que era muy importante para el país. Ahí viene un periodo político de posicionamiento de candidaturas, de líderes nuevos que habían estado un poco líderes civiles nuevos que habían estado un poco relegados por el gobierno militar en su vida política. Y bueno, ahí Fernando Belaúnde regresa al país y lanza su candidatura para ser nuevamente elegido. Y esa fue una candidatura muy intensa, una elección, claramente en esa época la forma en que las elecciones se llevaban a cabo era distinta a las de ahora porque no había redes sociales, las comunicaciones eran de otro tipo, se recorría mucho el país no estaba tan polarizado como ahora y finalmente el país decide darle una nueva oportunidad a Fernando Belaúnde. Eso creo que fue importante para el país y en un momento en donde en ese momento de repente no nos dimos mucha cuenta, pero ya estaba engendrándose el terrorismo. Claro. De hecho, el primer acto terrorista que conocemos, que fue público, se dio justamente en esa campaña, cuando incendiaron la quema del tema electoral. Entonces, empezaba una época con esperanza para el país, pero a la vez estábamos a puertas de una coyuntura muy difícil por el tema del terrorismo. Entonces fue un gran reto para Belaúnde y su gabinete. Mi padre fue ministro de Trabajo entre el 80 y el 83, y ese gobierno, de hecho, retornó a la democracia muchos elementos de la vida pública. Por ejemplo, los periódicos, los diarios habían sido confiscados por el gobierno. Se le devolvió la propiedad a los legítimos dueños y se hicieron algunos otros ajustes en torno a algunas reformas que el gobierno militar había, económicas o sociales, que había desplegado y que no habían tenido éxito, ¿correcto? Entonces, fue una época trascendente para la historia del Perú regresar a la democracia, más allá de todos los retos que también enfrentó el gobierno de Belaúnde, ¿no? Correcto. Bueno, diría yo que fue una época marcada por cambios sociales, pero en verdad decirlo, en la historia del Perú contemporáneo, casi que todas las épocas, todas las décadas han tenido sus propios movimientos sociales de gran magnitud. Leía yo, recordaba que su padre, por ejemplo, encabezó el ministerio cuando se dio, por ejemplo, la gran concertación. Era una época donde había muchas huelgas de los trabajadores. No sé si usted, me imagino, que llegó a conversarlo con su padre, que también qué otro recuerdo puede tener de ahí, que usted
aprendió, digamos, no tan en el tecnicismo, pero sino en la perspectiva de cómo ver a su padre, en este caso, trabajar por ellos, trabajar por los, vale la redundancia, por los trabajadores, en pro de ellos, en pro de sus derechos, en pro de terminar esta época de huelgas, como mencioné. Es bien importante lo que mencionas. Cuando mi padre llega al Ministerio de Trabajo, efectivamente era una época convulsionada laboralmente. Básicamente porque se venía de un gobierno de 12 años del gobierno militar, que en su teoría buscaba fortalecer a la clase trabajadora, y eso está muy bien. Sin embargo, en la práctica, en las reformas que hizo, en los ajustes que hizo a la vida económica del país, terminaron siendo contraproducentes. No se lograron los resultados de inclusión laboral, de generación de empleo, de derechos laborales, más inversión en las empresas para generar más... No se logró consolidar ese ámbito de impacto laboral, económico, social que buscaba el gobierno militar, y que seguramente porque equivocó algunas medidas o no tuvieron el impacto esperado, no lograron el éxito. Entonces en el 80 había por un lado una carga laboral muy fuerte, sindicatos fuertes que se habían consolidado en ese entorno en virtud a que no estaban recibiendo no habían las condiciones adecuadas para la mejora del trabajador peruano en general, ¿correcto? Habían acumulado fuerza los sindicatos. Y por otro lado, al entrar en una democracia después de 12 años, había muchas expectativas de cambios, de mejoras. Y eso viene y es entendible, con exigencias sociales, laborales, de la población que estaba viviendo épocas difíciles, ¿correcto? Ese es el entorno en el que entra mi padre al ministerio. Y la filosofía que él encarnó y que él lideró es la que tú mencionas, la de la búsqueda de la concertación. De hecho, él es conocido como el ministro de la concertación social, porque desarrolla toda esa temática en torno a que la mejor manera para lograr la mejoría sostenible de la fuerza laboral trabajadora del país era con un diálogo tripartito. Y ahí se crea la comisión tripartita. ¿Por qué tripartita? Porque la lidera el Estado a través del Ministerio de Trabajo, pero también están los trabajadores representados por sindicatos, asociaciones de trabajadores y el sector privado empresarial generador de empleo, ¿correcto? A través de los gremios o líderes empresariales. Se crea entonces el Consejo Nacional del Trabajo tripartito en esa época y se abre el espacio de diálogo social, la concertación, como tú mencionas. Ese creo que fue el gran legado de mi padre. Fue por lo que él trabajó, por lo que él... trabajó muy de cerca tanto con el sector generador de empleo privado como con los trabajadores, con los sindicatos, con los líderes sindicales. De hecho, cuando yo entro como ministro veintitantos años después, o casi 30 y tantos años después, y yo visito las centrales sindicales, habían todavía algunos dirigentes históricos de esas centrales que recordaban a mi padre y que le tenían un aprecio póstumo a mi padre, pero que recordaban el esfuerzo que se había hecho para lograr una concertación en esa época. Era otro país, un país que salía de una dictadura militar muy fuerte, con problemas económicos, con retos económicos muy grandes, y que ya comenzaba a gestar el terrorismo. Entonces, imagínense ustedes esa combinación para un país que regresaba a la democracia y estaba reconstruyendo instituciones democráticas después de más de una década. Entonces sí hubieron muchos retos, y mi padre, en el área que le correspondía, buscó utilizar esa concertación como el vehículo para lograr una tranquilidad laboral y social, pero apoyando a que también crezca el empleo y mejoren las condiciones de los trabajadores. Correcto. Bueno, quisiera hablar un poquito del tema de la política. Salimos a un tema quizá un poco más light. Quería preguntarle a usted personalmente, ¿a qué edad empezó usted a gustarle el fútbol? Uy. Hemos estado leyendo un poco, quizá, no lo sé, fue una pasión inculcada familiar, padres, tíos, hermanos, abuelos quizá en este caso. Quería saber eso. A mí me encanta el fútbol desde muy niño. Mi padre me llevaba al estadio. Mi papá fue hincha fanático, acérrimo de la U.
como anécdota les cuento que él fue hincha de la U. Mi papá nació en Pisco y en esa época no había televisión. El que quería ver fútbol profesional tenía que ir al estadio y en Pisco no había estadio, o no había fútbol profesional, perdón. Pero en esa época los equipos peruanos principales, la U, Alianza, hacían visitas a regiones, a provincias para jugar amistosos, ¿correcto? Y en más de una ocasión fueron a Pisco, la U. Y en esa época en la U, no sé si ustedes seguramente lo ubican, aunque sea por referencia y nombre, jugaba Lolo Fernández, el gran delantero histórico del Perú, claro, probablemente el delantero más icónico que hemos tenido en nuestra historia, Lolo Fernández. Y fueron a jugar a Pisco. Mi papá fue al estadio, niño chiquito fue al estadio y vio el partido de la U con una selección de Pisco y lo vio a Lolo Fernández. Y dice mi padre que desde ese momento se hizo hincha de la U, porque vio ese equipo de la U, pero sobre todo a Lolo Fernández. Entonces se encandiló con la U, fanático de la U. Entonces cuando ya yo era niño, cuando yo nací, ya a partir de los 5 o 6 años me llevaba al estadio a ver partidos de la U, evidentemente. Y yo iba con él y me encantaba. Desde ahí me gusta mucho el fútbol, desde muy niño. Y me hice, en ese lapso, recuerdo muy bien, fuimos un domingo al Estadio Nacional a ver un partido de la U con Sporting Cristal. Sporting Cristal, en esa época se llamaba Sporting Cristal Bacus. ¿No? Porque venía de ser el tabaco, ¿correcto? La cervecera Cristal había adquirido un equipo pequeño, con historia, pero pequeño, que era el tabaco. Y lo convirtió en Sporting Cristal, en ese época Sporting Cristal Bacus, por la Bacus. Después le quitaron el Bacus. Y fuimos y era muy joven ese equipo, no tenía gran hinchada, pero fuimos al estadio, me acuerdo, un estadio repleto ese día, y la U contra Cristal. Y claro, mi padre quería que yo fuera hincha de la U, pues, ¿no es cierto? Es natural, ¿no? Uno casi siempre es hincha del equipo de su padre, pues, ¿no? Y yo ese día me hice hincha de Cristal. A pesar de todo, vi el estadio repleto, todo el estadio era de la U, Cristal no tenía mayor hinchada en esa época. Y no sé, niño, pues, ¿no? ¿Qué edad tendría yo en esa época? 6, 7 años. Me encantó la camiseta celeste. Y de repente, un poco rebelde, vi que todo el estadio quería que ganara la U, pues yo quería que ganara Cristal. Me acuerdo que perdió Cristal ese día. Y de ahí me hinché Cristal. Entonces, a partir de ahí, yo siempre he sido muy fanático del fútbol, de Cristal en particular. Tan así, iba al estadio con mi papá, después ya fui al estadio con algún primo, eventualmente con amigos, pero siempre viendo todos los partidos que podía yo del fútbol. No había televisión en fútbol en esa época, había que ir al estadio a ver los partidos, ¿no? O escucharlos por radio. En esa época escuchábamos el fútbol por radio. Y a los 12 años me hice socio del Sporting Cristal, porque un gran amigo de mi padre, don Augusto Moral, era el principal dirigente de Cristal en esa época y sabía que yo era fanático del Cristal. Y me dijo, sobrino, hazte socio. Y me hice socio. Yo soy socio del Cristal de que tenía 12 años de edad. Y de ahí la historia continúa. Y yo siempre muy cercano al fútbol, muy cercano a Cristal. Terminé siendo dirigente de Cristal, presidente de Cristal. Y luego he podido colaborar con el fútbol también en la Federación de Fútbol, en otras instancias. Me encanta jugarlo. Ya no lo juego, ¿no? Nunca he jugado bien, jugaba muy mal, pero yo jugaba fútbol, pues, ¿no? Entonces sí, me ha gustado mucho siempre el fútbol, inculcado por mi padre. Me parece perfecto, una gran anécdota. Y más bien yo quería también preguntarle por ahí un poco, si alguna vez usted se vio tentado por la pluma, digamos, como lo hiciera su padre, digamos, bajo el seudónimo de Toribio Gol, si mal no estoy, décadas atrás. Eso quería preguntarle, si alguna vez usted se sintió llamado a escribir, a redactar algo sobre fútbol. La respuesta es sí, y te cuento un poquito la historia. Efectivamente, mi papá, durante una época de su vida profesional, trabajó en La Prensa, que fue un diario muy importante en el país. En esa época, te hablo pues de la década de los fines de los 50, comienzos de los 60, los periódicos, los diarios, eran la forma en que la gente se informaba. También la radio, correcto, pero se leían los diarios. El principal diario era El Comercio, que es el más antiguo, y el otro era La Prensa. Y luego habían algunos otros diarios más pequeños, más enfocados en cierto tipo de noticias deportivas o lo que fuere, Última Hora, La Tercera, lo que fuere, pero Comercio y Prensa. Y mi papá trabajó años en La Prensa, bajo la dirección de don Pedro Beltrán, que luego fue ministro de Economía, una persona muy importante, muy influyente en el entorno nacional en esa época. Y mi padre llega a ser director de La Prensa.
y mi papá, siendo abogado, termina de periodista en la prensa. Y más allá de ser director de la prensa, él escribía columnas, Toribio Gol, ¿no? De deporte. Mi papá le encantaba el deporte y escribía muy bien, de verdad escribía muy bien. Y escribía, hacía sus columnas. Y yo las leía. Y luego tengo toda la colección de las columnas de mi padre, que una tía mía las recopiló, hermana de mi papá, y las tengo ahí, escribió él durante bastante tiempo. Y claro, tú lo lees y dices, pucha, qué bien escribían en esa época, ¿no? Y escribía muy bien mi padre. Bueno, entonces ahí comienzo yo a familiarizarme con la crónica deportiva. Yo siempre he sido gran lector de temas futbolísticos. En esa época, un poquito después, el Gráfico de Argentina era la revista que se tenía que leer de fútbol en América del Sur. Y yo me recuerdo esperando que llegara el día X de la semana que llegaba el Gráfico a Lima y lo leía de arriba abajo. Ahí aprendimos de deporte muchos jóvenes de esa época, el Gráfico. Bueno, pasa el tiempo, mi papá ya deja el periodismo, hace su vida internacional, pública y lo que fuera, lo que hemos conversado, pero yo siempre muy cercano al fútbol. Y acá viene la anécdota. Siendo yo funcionario de Interbank hace algunos años, yo asistía al directorio y un director de Interbank era Fritz Dubois, que fue un economista muy destacado, ya fallecido lamentablemente, muy destacado, muy apegado al periodismo también, de hecho fue director de diarios periodísticos. Y muy buena persona, una excelente persona, ¿no? Había conocido a mi padre. Entonces, comentándole un poco como un día en un directorio, en la antesala, un directorio, conversaba con él y le digo, oye Fritz, qué bien, él estaba en Perú 21 en esa época, qué buenas tus crónicas, qué bien está el diario, ¿no? Lo leo siempre. Pero tienes que reforzar un poco la parte deportiva, le digo, o sea, hay un poquito más de alguna columna de opinión, algo. Eso fue mi comentario, ¿no? Y después Fritz me dice, ¿y por qué no te animas tú? Oye, yo estoy en el banco, ¿no? Yo soy vicepresidente de operaciones del banco, me encanta leerlo, pero tu padre, recuerda, Toribio Gol. Y bueno, y escribí, me acuerdo que en Perú 21 escribí durante casi un año y pico, 2 columnas semanales, bajo el seudónimo, la columna se llamaba Vuelta Olímpica, porque mi padre cuando escribía en una etapa de su vida periodística deportiva, él tenía una columna que se llamaba Vuelta Olímpica, yo tomé el nombre, ¿no? Y luego lo hice también, terminé eso porque Fritz Dubois falleció, lamentablemente, y luego, después de un tiempo, lo retomé en El Comercio. Yo escribí durante casi 2 años columnas deportivas en El Comercio, de opinión deportiva en El Comercio. Entonces, en final, tengo mi colección de columnas, me encantaba hacerlo, lo dejé de hacer por temas laborales, pero sí he escrito un poquito. No comparado a mi padre de ninguna manera, pero las leo ahora y no están mal, las escribí bastante bien. Les comento, ustedes están en comunicaciones, están en ello. Para mí escribir una columna de ese era, o sea, para que salga una columna de no sé cuántas palabras, pero una columna normal de opinión en un diario, a mí me tomaba horas de horas, porque yo era muy puntilloso con que quedara perfecta la columna, ¿no? Y sí me tomaba bastante tiempo, me encantaba, pero sí era un trabajo arduo. Me imagino. O sea que sí, por ahí entra y vas a encontrar en alguna parte, están ahí mis columnas. Sí, sí las he ido a encontrar. Ambas, de hecho. Las has visto, ¿no? Ves muy bien. Bueno, mi siguiente pregunta, un poco también relacionada al mundo del fútbol. Quería preguntarle a usted, nos contó que se hizo socio del Cristal desde muy joven, pero quizá cómo es esa llegada a Sporting Cristal. ¿Se imaginó alguna vez usted, digamos, de niño, la posibilidad, como muchos niños sueñan, ¿no?, de jugar al fútbol, pero quizás su llegada al equipo, la institución que usted admiraba, se dio quizás de los escritorios? Sí. Entonces, ¿cómo usted recuerda ese periplo de su vida? Jugar al fútbol a ese nivel era imposible para mí porque era muy malo jugando, correcto, era entusiasta pero muy malo. Pero sí jugué hasta donde pude, ¿no es cierto? Yo terminando la universidad, yo soy licenciado de Administración de la Pacífico, terminando eso entré a trabajar. Y entré a trabajar al Grupo Bacus, no a la cervecería en sí, sino a empresas del entorno de Bacus, básicamente las fábricas de envases de vidrio
y de vidrios planos que tenía el grupo acá, muy cerca en la zona de Surquillo, que es totalmente urbana, y habían dos plantas, dos fábricas de vidrio, ¿correcto? Ahí estuve yo. Y habiendo entrado al grupo, bueno, fui ascendiendo, yo entré a trabajar en el año 80, fui ascendiendo, llegué a niveles de gerencia en empresas del grupo, me acerco más a la cervecería, el club seguía siendo mi pasión, y estando ya en el grupo y siendo socio, yo visitaba el club, estaba ahí permanentemente, en mi tiempo libre evidentemente, hasta que en algún momento se abre la posibilidad de que algunos ejecutivos del grupo se nos pide, los que quisiéramos, en nuestro tiempo libre, nos hicieron mucho hincapié en eso, en tu tiempo libre, si quieren apoyar al Sporting Cristal, porque queremos reforzar algún tema de gestión organizativa, administrativa, bienvenidos sean. Y esa fue mi oportunidad. Entonces, me acerqué y entré poco tiempo después a la dirigencia. Yo entré como dirigente de Cristal en fines del año 87, cuando fue la tragedia de Alianza. La recuerdo trágicamente. Y realmente a partir del 88 entro como directivo, primero en divisiones menores, dedicándole mi tiempo libre, evidentemente, y luego ya crecientemente en roles ya vinculados al equipo profesional. Entonces fue una cosa natural por mi amor por Sporting Cristal, mi afición al fútbol, el hecho que el grupo Bacus en el cual yo laboraba nos daba la posibilidad, sin que perjudique el tema laboral, pero que pudiéramos entrar y apoyar en el club, y a mí me encantaba pues el fútbol. Entonces entré como dirigente a partir de fines de la década de los 80. Correcto. También leyendo un poco sobre su vida, vi que también integró la selección peruana dentro del directorio. Sí. Quizás fue uno de los primeros usted en señalar a Gareca, como quizá he podido leer. ¿Qué le simpatiza a usted? O sea, ¿qué recuerda usted en el sentido de que, claro, quizá todo el Perú estaba embelesado con la gestión de Gareca cuando fuimos al Mundial, era la persona con mayor aprobación dentro del Perú, pero una vez cuando ya no fuimos a Qatar, empezaron a saltar muchas de estas cosas que llamaban la atención de su trabajo, de su proceso. Por eso le decía a usted, quizá usted fue uno de los primeros en señalar la gestión de Gareca. ¿Qué recuerda usted de esa etapa de la selección? Interesante esa etapa, ¿no? Yo fui integrante de la Federación Peruana de Fútbol, representando a Sporting Cristal y a la Asociación de Fútbol de los equipos profesionales en distintos momentos. Antes de Gareca yo fui director de la federación cuando era presidida por el doctor Nicolás Delfino, que estuvo varios años allí, y ese fue el periodo donde se construyó la Videna, que fue la gran obra de Nicolás Delfino. Yo estuve como director en esa época, como tesorero de la Federación de Fútbol, y ahí me involucré ya activamente en el tema dirigencial de la selección. Termina ese periodo, yo no regreso a la Federación de Fútbol, sí representando a Cristal en la asamblea de bases, pero ya no como directivo. Y el periodo de Gareca, que es un poco después, yo no era directivo formal en ese momento, pero se generó una comisión consultiva de ese ciclo, en donde había gente muy amiga mía, estaba Gianfranco Castañola, estaban diversas personas del entorno empresarial, futbolístico, etc. Y ese grupo me pide que yo también colabore, apoye, y me integré, no a tiempo completo, no con la dedicación de ellos, pero sí, era gente amiga, me encantaba el fútbol, tenía experiencia, entonces entré ahí. Ese fue el ciclo en donde finalmente se decide contratar a Gareca. Entonces yo no directamente formé parte de la decisión de contratar a Gareca, pero estaba al tanto de ese proceso y sí había un consenso en torno a Gareca. Creo que Gareca luego dio los resultados esperados, un técnico con un liderazgo muy especial, un liderazgo muy cercano al jugador, mucha experiencia de su vida como entrenador, pero sobre todo como jugador, y un liderazgo que generó un espíritu de cuerpo en torno a la selección que fue bien importante. Es el técnico de fútbol que, en el buen sentido de la palabra, arropa a su equipo, lo protege, pero le exige mucho hacia adentro. O sea, yo te protejo, yo te voy a defender, juntos salimos adelante, somos un equipo, pero te voy a exigir disciplina, trabajo intenso, que las decisiones que yo tome las aceptes, aun cuando eventualmente implique que tú no vas a jugar, o si vas a jugar, o lo que sea. Entonces sí armó
un entorno futbolístico muy, muy importante. Entonces, no fui parte formalmente del equipo decisor de Gareca, pero sí estaba al tanto del proceso y sí me pareció una muy buena elección. Los técnicos de fútbol, sí he trabajado con muchos de ellos, en la selección y en el Sporting Cristal. Cada uno tiene su estilo y su forma de liderar. Y se podría hacer hasta un libro de cómo lideran. Por ejemplo, para mí uno de los que mejor lideró y un trabajo impresionante fue Sergio Marcarián en Sporting Cristal cuando llegamos a la final de la Copa Libertadores. Ese ha sido un trabajo técnico increíble. Otro gran técnico que tuvimos en Sporting Cristal, que también tuvo un buen momento en la selección, fue Juan Carlos Oblitas, que también, a través de construir el equipo, de fortalecer a su equipo, de defender a su equipo, pero exigirlas hacia adentro, y el carisma que tenía Oblitas, su trayectoria como jugador espectacular, también con Cristal muchos éxitos y estuvo a punto de llevarnos a Francia 98, o sea, ahí hubiéramos podido ir al Mundial, nos quedamos en el último partido y perdimos por diferencia de goles con Chile, ¿no es cierto? Entonces sí, recuerdos muy, muy bonitos de esa época. Bueno, también quería mencionarle que leyendo un poco su vida, conoció usted a PPK, pero fue así tanto con Belaúnde o con Alan García, porque tengo entendido que, claro, su padre estuvo en Argentina durante el gobierno de Alan. Sí. Entonces, quizá por los cargos que tuvo su padre en distintos gobiernos, mencionando a Belaúnde o Alan, ¿considera usted que acogió las ideas de alguno? ¿Se alineó con el pensamiento de alguno de estos grandes dirigentes de la historia del Perú? ¿Aprendió más de alguno que otro? Son distintas etapas en mi vida, ¿no es cierto? En algunos casos con mayor conciencia de lo que estaba ocurriendo y en otros ya más maduro, ¿no? Efectivamente, yo estuve en el gobierno de PPK. Mi padre fue muy cercano a Belaúnde por lo que hemos descrito y también mantuvo una relación muy cordial, muy cercana, a pesar de no estar en el mismo partido, digamos, con Alan García. Mi papá fue embajador en Argentina durante el gobierno de Alan García por 4 años. Y llegué a conocerlo en algo al expresidente García. Y luego a PPK. Entonces yo te diría que de cada uno puede extraer aprendizajes que yo he ido nutriendo, no exprofesamente, ¿no? Sino mi padre tenía una vida tan rica, tan variada en el entorno público y privado que estar ahí junto a él uno aprende, pues, ¿no? De Belaúnde yo rescato mucho su amor por el Perú. Conocí el Perú de arriba abajo, lo recorría permanentemente. Su manejo y su conocimiento de la historia del Perú. Y siempre la buena voluntad de trasladar a su gobierno sus aprendizajes históricos del Perú. O sea, Fernando Belaúnde fue un patriota. Políticamente seguramente cometió errores. De repente le faltó un poco de carácter en ciertas coyunturas, pero un hombre honesto, un hombre comprometido con el país, conocedor del Perú y querido en todo el territorio. Yo rescato eso y lo aprendí como que para ser un líder tienes que tener humildad, tienes que conocer, tienes que informarte. Hoy día lamentablemente con las redes sociales y con la capacidad que tienes de proliferar información, que es muy bueno accedemos a información de todo el mundo en un clic, pero lamentablemente, y ustedes lo conocen muy bien, ustedes están estudiando y se dan cuenta de los retos que tenemos por delante, sobre todo las generaciones como ustedes, hoy día se investiga menos. Tienes todo ahí nomás, te quedas con lo que sale. Antes teníamos que agarrar libros y leer, ir a la biblioteca y buscar, investigar. Hoy día casi no se hace eso. Entonces, sí rescato mucho de Belaúnde ese aprendizaje del Perú. De Alan García, evidentemente una línea política totalmente distinta. Su primer gobierno fue bien complicado. La época el Perú vivía una crisis total a nivel del terrorismo y a nivel de la hiperinflación que se genera por decisiones de ese gobierno. Pero Alan García sí tenía un liderazgo personal increíble. O sea, la capacidad que él tenía de comunicar, comunicar. Él podía mantener encandilado a un auditorio durante horas, como muy ilustrado, conocía la historia del Perú increíblemente bien. Pero claro, sin ser peyorativo, pero también un poco más populista, ¿no? Un poquito más político.
pero un liderazgo muy fuerte que le permitió, a pesar de tener un gobierno tan criticado y tan complicado como ese primero que tuvo, regresar después y salir elegido y hacer un buen gobierno después. Entonces mira cómo se pudo reinventar manteniendo su esencia, pero su capacidad de generar una empatía con la población. Luego ya fue declinando políticamente, ¿no? Entonces aprendí mucho de eso, ese liderazgo. Y de PPK, yo llego a conocer a PPK por distintas circunstancias, ya no por mi padre, si bien compartieron con mi padre gabinete en ese gobierno de Belaúnde del 80. PPK fue ministro de Energía y Minas, cuando mi padre fue ministro de Trabajo. Sí recuerdo que, a pesar de la diferencia de edad, mi papá era mayor que PPK claramente en esa época, establecieron una buena relación. Yo recuerdo haberlo visto a PPK en casa de mi padre, yo vivía todavía con mi padre en una época de ese periodo, haberlo visto a PPK, ir a mi casa y conversar con mi papá y con otros ministros, recuerdo fugazmente, haberlo saludado ahí en mi casa, ¿no? Yo era un joven, pues, ¿no? Luego, cuando yo estoy en Bacus y llego a niveles directivos, PPK fue director de Bacus durante algún tiempo. Entonces lo he visto en directorios, en algunas actividades o reuniones empresariales de Bacus. Ahí lo conocí un poquito más, superficialmente, pero un poquito más. Y luego ya cuando estoy en el grupo Interbank, también tenía cercanía con el grupo PPK, también a nivel de conferencias, a nivel de, digamos, asesoría, no rentada, sino, digamos, por amistades que tenía en el grupo, y lo llegué a conocer un poquito más. Y llega el momento, en el año 2015, en donde yo ya tenía bastantes años en el banco, casi 14, 15 años, y decidí que era un buen momento para tomarme como un periodo sabático y ver si podía apoyar al Perú. Y a través de contactos o amigos comunes, PPK me pide que lo vaya a apoyar en su campaña, ayudándolo a organizar su campaña. Entonces, bueno, decidí un año sabático. Me apoyaron mucho aquí en el grupo, en el banco, para que yo pudiera tomarme ese año libre, sabático, digamos. Y fui a trabajar con PPK en su campaña. Y esa era mi única expectativa, trabajar en la campaña para ayudar a que él tuviera la chance de llegar a ser presidente. Y de ahí regresarme a la vida profesional, ¿correcto? Bueno, eso ocurrió. Conocen la historia de cómo muy pegado, muy ajustadito, salió presidente PPK. Y estando ya cerrando esa campaña, yo preparándome para regresar a mi vida profesional, PPK me pide que sea ministro de Trabajo. Y acepté. Entonces, ¿qué aprendí de PPK? También PPK, siendo una persona con otro carácter, muy distinto a Belaúnde, muy distinto a Alan García, también con un gran compromiso con el Perú. PPK conocía el Perú, conoce el Perú arriba y abajo, lo ha recorrido también. Es impresionante cómo conoce la geografía del Perú. A mí me impresionó mucho cuando yo recorrí durante la campaña con él el Perú, porque yo lo acompañaba muchas veces a los viajes de campaña o lo que fuera. Conocía los ríos, las quebradas, las carreteras, impresionante. Clase de geografía A1. Y luego, a su estilo, un liderazgo muy cercano, muy campechano, y técnicamente muy bien preparado, PPK. Su conocimiento de la economía, de los temas energéticos, del desarrollo del país de primer nivel. Ocurrió lo que ocurrió, sabemos la historia política del desenlace de lo que ocurrió, pero para mí fue muy grato trabajar con él el año y medio que estuve como ministro, ¿no? Entonces sí, aprendí un poco de todo. Ok. Ahora unas preguntas un poco más con respecto a su etapa como ministro. Quizá esta pregunta ahora en estos últimos años es un poco más muy inusual, pero yo quería preguntarle ¿cómo era ser ministro? ¿Alguna anécdota en particular de su estancia? Porque yo lo decía en el caso porque usted duró mucho tiempo, duró casi 2 años como ministro. Y lo decía por lo inusual que es la política ahora, los ministros duran brevísimos tiempos, sí. Son casi efímeros, hay ministros que duran días u horas. Sí. Entonces, claro, no es una pregunta que creo se debería hacer con tanta facilidad, pero recordando los tiempos de PPK, sí era un gobierno mucho más estable en ese sentido, se veía como que los plazos de trabajo de los ministros eran mayores.
había la posibilidad de desarrollar un proyecto. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Cómo era ser ministro? ¿Ser una anécdota en particular? A ver, has tocado un punto bien importante. Hasta yo te diría que hasta el gobierno de PPK, y los anteriores, sí había más estabilidad en los ministerios, que es bien importante, porque el ministro es el que lleva adelante la política pública, ¿correcto? Y el ministro, cuando llega, coloca a un equipo de gente de su confianza en los cargos de confianza. Básicamente estos son los viceministerios, la jefatura del gabinete de asesores y algunos puestos específicos de proyectos o temas estratégicos que el ministro quiere tener gente que esté alineada con él y lleve adelante sus programas para el sector. Así debe ser. El resto de la organización del ministerio es la organización pública. Los directores, los jefes de proyectos, es la organización estable del ministerio. Y yo trabajé muy bien con esa organización porque encontré gente valiosa, ¿correcto? Lo que se dice de la burocracia estatal es cierto en muchos casos, pero también hay gente muy valiosa que trabaja muy fuerte y que trabaja por el Perú. Y esa es su línea de carrera. No van y vienen con los ministros, pero sí es cierto que dependen de la política, la estrategia que el ministro despliegue, ¿correcto? Entonces, es necesario que los ministros permanezcan en esas posiciones durante el mayor tiempo posible, evidentemente con eficiencia y transparencia, porque si no, lo que está ocurriendo después es que cambiamos ministros a cada rato, entonces el equipo, el staff permanente del ministerio dice, entró otro nuevo ministro, 2 meses, 1 mes y medio, 3 meses, ¿qué hacemos? Oye, nosotros seguimos con nuestra vida normal porque van a cambiarlo dentro de 2 meses más y así no hay desarrollo de política pública en el país. Tenemos que regresar a lo que siempre debió nunca haberse dejado, que los ministros, yo recuerdo cuando fue el primer gabinete de PPK, donde estuvimos, PPK nos decían medio en serio, pero bueno, nos reíamos un poco, yo quiero que este gabinete dure los 5 años. Sabíamos que políticamente eso no se puede dar, ¿correcto? Pero sí había la expectativa de una continuidad en la gestión. Y hasta ese gobierno se dio, hasta donde ocurrió lo que ocurrió, ¿correcto? Lamentablemente a partir de ahí viene todo este disloque político, institucional en el país y hemos tenido ya gobiernos transitorios, gobiernos que son vacá, etcétera, con ministros que son aves de paso. Y eso no es bueno para el Perú. Entonces, ¿qué me acuerdo yo de ese periodo en donde estuve? Básicamente me acuerdo mucho de que a mí me ayudó mucho para conocer mejor el Perú. Uno vive en el sector privado, actúa en el sector privado y conoce bien el sector privado y la relación con el sector público en las aristas que tiene de contacto, ¿correcto? Y bueno, uno lee y entiende lo que está ocurriendo en el país, sin duda. Pero siendo ministro, primero recorres mucho el país. Yo recorrí las 25 regiones siendo ministro, estuve en todo el Perú, trabajando con las autoridades de trabajo regionales, porque los gobiernos regionales tienen una dirección regional de trabajo, trabajando con los programas de desarrollo de empleabilidad y de trabajo comunitario que se tiene por el Ministerio en todo el Perú, y también recogiendo inquietudes de los trabajadores en distintas zonas del país, en zonas de agricultura, de minería, de industria, de turismo, etc. Recorrí todo el Perú, eso es una maravilla. Yo siempre he recorrido el Perú, conozco el Perú siempre, pero siendo ministro uno lo palpa mejor, entiende mejor los problemas, ¿correcto? Y tuve una experiencia, más que anécdota, fue una experiencia que me marcó. Nos tocó el fenómeno del niño costero, el inicio del año 2017, el verano del 2017. Nos golpeó el fenómeno terrible, fue terrible. Y si ustedes recuerdan el gobierno de PPK, que ya tenía algunos problemas políticos, pero se unificó en torno a una sola fuerza, que fue el programa que motivó la integración del esfuerzo público y privado para contrarrestar el daño del fenómeno del niño costero en el norte a las familias más vulnerables y a la infraestructura. Y eso nos dio un periodo de trabajo muy, muy intenso. Y lo que hizo el gabinete de Fernando Zavala, que lideraba ese gabinete, es designó a cada ministro, nos designó una región para que nos metiéramos en la región y fuésemos los articuladores y facilitadores para que cada región integre los requerimientos que tenía de apoyo social, económico, de infraestructura por el fenómeno del niño costero, ayudando a las poblaciones y luego armando una vinculación con el sector privado para el apoyo requerido y una línea de política pública para cómo reconstruir todo eso. De ahí viene reconstrucción con cambio, ¿correcto? A mí me tocó la región de Tumbes. Me fui a Tumbes.
y durante varias semanas, yo te diría casi un mes y medio, 2 meses, estábamos prácticamente en Tumbes y recorrí todo Tumbes. Y esa es una experiencia única en mi vida, porque lo recorrí de arriba abajo. Tumbes es un departamento chiquitito, tiene costa y llega hasta ceja de selva, bien chiquito, frontera, con sus problemáticas de frontera con Ecuador también, en el sentido de que hay mucho eh, eh, interacción comercial. Uno puede pasar la frontera prácticamente con su DNI, pero a veces ni siquiera el puente de cruce es casi como el Jirón de la Unión, ¿correcto? Impresionante el traslado de víveres, de productos, de personas, de servicios en esa frontera norte. Y lo que vi en Tumbes fue impactante, porque una cosa es recorrer la ciudad, escuchar sobre sus problemas, y otra cosa es entrar a ver cómo está, en medio de una tragedia como el fenómeno del niño costero. Entonces a mí me impactó mucho ver cómo las poblaciones vulnerables, sus pequeñas posesiones, todo esto en la autoconstrucción o poblaciones relativamente precarias, destruidas, sin medios de comunicación, sin poder trasladar sus productos. Muchos son agricultores. Ahí en Tumbes se produce mucho plátanos. Sacar los plátanos, que es fuente importantísima para ellos, no podían. No había trocha, no había carretera, no había nada. Resolverle esos problemas. Entonces fue muy intenso, me acerqué mucho a la población y pudimos ayudar bastante en el muy corto plazo. Un tema interesante que nos decía las mujeres, las madres de familia son realmente muy importantes en esas regiones, muy importantes, porque el padre de familia sale a trabajar, a buscar el trabajo, correcto, en el campo, en la ciudad o lo que fuera, y la mamá se queda a cargo del núcleo familiar, modesto pero muy comprometido con los niños, con los ancianos mayores. Y lo que me decían, ministro, las madres de familia, ministro, en medio de esta debacle, lo primero que usted nos tiene que arreglar, lo primero son los colegios públicos. Porque el colegio público es donde yo puedo llevar a mi niño y dejarlo ahí, porque sé que ahí lo van a cuidar. No era tanto en ese momento por la educación, que es muy importante, pero en ese momento de la emergencia era el cuidado del niño, para que sé que yo lo dejo en un lugar seguro y yo tengo el día para ver cómo reconstruyo mi pequeña casita, cómo consigo trabajo para recursearme el día a día. Y a mí me impactó eso, ¿no? Y claro, dimos prioridad a los colegios. Pero luego cuando entraba yo en la zona más alejada, en la zona más alta de Tumbes, los colegios estaban a kilómetros de distancia, a pie, por trocha, cruzando ríos. Eso en Lima lo sabemos en teoría, yo lo he visto. Yo he visto cómo las poblaciones viven y salen adelante, ¿correcto? Por eso es que a mí me impactó mucho. O sea que para mí, si tú me preguntas, mi principal impacto de haber sido ministro, mucho tiene que ver también con lo que hice como ministro en política pública, en relacionamiento con sindicatos, en el tema del Congreso, cierta legislación, por supuesto que sí, muy importante. Pero a mí más me impactó el estar tan cerca y ayudar finalmente a los peruanos afectados por un desastre como el fenómeno del niño. Impactante. ¿Cuál diría usted que es la diferencia entre servir en el sector privado y servir en el sector público, desde el puesto de mi ministerio, indudablemente? Hay una gratificación distinta en cada sector, digamos, porque desde el privado usted puede trabajar en pro de la población igualmente, pero quizá desde el público es otra mirada, es otro énfasis, quizá los objetivos son muy distintos en uno del otro, quizá para un sector sean más, igual de complicados, pero mucho más posibles. Y en otro sector pueden ser objetivos bonitos, digamos, con mucha ilusión, mucha esperanza, pero a la vez también conociendo la realidad del país, pueden ser difíciles de llegar. Sí, buena tu pregunta, porque sí marca algunas similitudes y algunas diferencias. Mi visión de mi vida profesional, laboral y mi compromiso con lo que hago es que yo creo que mi gran afán es contribuir tanto desde el sector público o privado, cuando me ha tocado, contribuir al desarrollo del país. Yo soy un convencido de que la mejor manera de desarrollar al país económicamente, institucionalmente, es a través de un rol importante del sector privado, en
interacción transparente y digamos, comprometida con el Estado, ¿correcto? Porque hay cosas que un país como el nuestro requiere al Estado, la salud pública, la educación pública, la infraestructura grande del país la tiene que manejar el Estado. La seguridad ciudadana, sin duda es el Estado el que tiene los elementos para poder influir directamente ahí. Nosotros desde el sector privado tenemos que influir en el apoyo que corresponda al sector público con recomendaciones a través de los gremios, con propuestas de normativa que puedan transformar ciertos sectores, con apoyo, con, digamos, conocimiento o eventualmente con apoyo material cuando hay determinadas coyunturas que así lo ameritan, como una pandemia o como un terremoto en Pisco en el 2007 o como un fenómeno del niño costero. Entonces yo sí soy un convencido de que hay que trabajar apoyando al Estado, pero que el rol del sector privado es de construir un mejor país. ¿A través de qué? A través de generar ambientes de inversión, de generación de empleo digno, de desarrollo e innovación en el Perú, porque eso tiene más capacidad para hacerlo el sector privado que el sector público. No porque en el sector público no puede haber gente valiosa, sino porque el sector público se rige por una normativa de gestión que muchos llaman burocracia, y que sí creo que hay que simplificar y que creo que hay que hacerlo mucho más expeditiva, pero que sí, al manejar recurso público, tiene que cumplirse, y estoy de acuerdo con eso. Y eso hace que sea mucho más lento el accionar del Estado, ¿correcto? El sector público es mucho más rápido, es mucho más eficiente en ese sentido, y se puede contribuir al desarrollo nacional así. De hecho, el propósito del Grupo Intercorp es hacer el Perú el mejor lugar para formar una familia. O sea, nuestro compromiso no es con generar resultados económicos para los accionistas, que por supuesto se hace, ¿correcto? Pero el propósito, lo que nos motiva a trabajar todos los días es que estoy construyendo un mejor Perú desde acá. Ahora, sector público, esa es la razón de ser del sector público, trabajar en favor del desarrollo nacional y sobre todo de las poblaciones más vulnerables. Y ahí sí el sector público tiene muchas herramientas para poder hacerlo. Su tamaño, su magnitud, su despliegue político, la capacidad que tiene de generar política pública desde los ministerios o eventualmente desde el legislativo, los reguladores para que no hayan abusos en el mercado, abusos hacia los consumidores. Sin duda es el sector público el que tiene que garantizar eso. Entonces tiene su rol muy importante. Yo soy un creyente de que el país se desarrolla en un trabajo conjunto público-privado. Yo no soy un creyente en que hay que menos público y más, por supuesto, sí quisiera un sector público mucho más eficiente, mucho menos burocrático y con mayor continuidad en los liderazgos para poder interactuar de manera mucho más técnica, ¿correcto? Pero creo que en ambos casos yo me he sentido complacido de poder contribuir al desarrollo nacional. Yo trabajo para que el Perú sea mejor, para que su gente, sobre todo las poblaciones más vulnerables, estén mejor. Correcto. Mencionó usted anteriormente que es una persona muy católica. Quería preguntarle, precisamente durante el inicio del 2018, post este fenómeno del niño, que se organizó la llegada del Papa. Sí. Tengo entendido que usted estuvo dentro de la comisión que llevó a cargo la venida del Papa. No sé cómo hay que expresarlo, pero quisiera yo saber quién le encarga dicha tarea que fue sin duda colosal. Muy pocas veces se ha visto en Sudamérica, y en el Perú creo que solo Juan Pablo II, el Papa viajero, ¿no?, que vino hasta en 2 ocasiones. Sí, 2 ocasiones. Y claro, después de tantos años, desde los 80, tener al Papa Francisco, un Papa latino, bueno, ahora tenemos un Papa peruano, que por ahí va mi pregunta. Claro, ¿cómo es organizar la llegada de un Papa, del Sumo Pontífice? Porque una cosa es organizar la llegada de distintos foros con presidentes, con gobernantes de todo el mundo, pero el Sumo Pontífice creo que es algo que nos impacta a todos. Sí. En el Perú, precisamente un país muy católico. Como le dije, otra vez repitiéndole mi pregunta, ¿quién le encarga dicha tarea? Y más allá también, ¿qué opinión le merece la llegada ahora del Papa, del nuevo Papa, el Papa peruano, ahora en octubre, noviembre, que me parece que va a ser Correcto. La llegada? Ese fue un hito importantísimo en mi vida, ¿no? Yo soy muy católico, muy creyente, pero estaba yo en el gobierno
y se gesta la venida del Papa Francisco. Básicamente la posibilidad de que venga a Perú se maneja a través del presidente de la República, sin duda, y de Cancillería, ¿correcto? Entonces finalmente se establece la venida del Papa para enero del 2018, dentro de una gira que él estaba haciendo en América del Sur. De hecho, vino a Chile y de Chile vino a Perú, etc. Entonces, la venida del Papa implica un trabajo multipartidario de muchas disciplinas y muchas entidades. Hay todo un capítulo que tiene que ver con la Iglesia. Las autoridades eclesiales del país son las que tienen que organizar desde el punto de vista eclesial, episcopal, todos los detalles y pormenores de lo que se llama la liturgia, dónde va a estar el Papa, en qué iglesia, qué misa, con quiénes se va a reunir a nivel de un centro de formación para consagrados, a qué comunidad va a asistir a nivel de su rol como pontífice. Entonces la iglesia es muy importante, Cancillería es muy importante, porque finalmente el Papa es el cabeza de Estado del Vaticano, y la Cancillería es la que tiene que ver todos los protocolos diplomáticos, coordinaciones a ese alto nivel. Cancillería, muy importante. La tercera gran pieza muy importante es el Ejecutivo, porque es el presidente de la República quien invita al Papa. De hecho, el presidente Balcázar ha estado ahorita haciendo la invitación formal al Papa. Ya se cumplió con ese protocolo que es obligatorio. Ya tenemos fecha, he visto que sería para noviembre, y que aparentemente vendría a 5 ciudades, lo cual es un muy gran reto, porque el Papa Francisco vino a 3 ciudades, Puerto Maldonado, Trujillo y Lima. Nuestro Papa León va a venir a 5 ciudades, aparentemente, y el Ejecutivo tiene que nombrar una comisión que es la responsable integral de la organización de la Avenida Papal. Y a mí me nombró. Yo era ministro de Trabajo y me designaron para ese rol en paralelo a ser ministro de Trabajo. No dejé de ser ministro, ¿correcto? Eso ocurrió, si mal no recuerdo, en junio del 2017. La visita fue en enero del 2018. Fue un semestre de intenso trabajo. Se crea una comisión especial en el gobierno, liderada por mí en ese caso, conformada por varios ministerios, porque hay muchos ministerios involucrados en la Avenida del Papa. De hecho, Economía tiene que estar, porque hay que dar recursos para todo eso. Tiene que estar el Ministerio del Interior por todo el tema de seguridad. Tiene que estar el Ministerio de Defensa, porque hay que desplegar Fuerzas Armadas para ayudar a la población, proteger determinadas zonas. Se trabaja mucho con los ministerios de infraestructura, se trabaja con los gobiernos regionales y locales de las localidades donde va a ir el Papa, porque hay que asegurar que esa infraestructura esté en las mejores condiciones. De hecho, el Vaticano tiene una serie de exigencias para los estándares de un viaje papal. Exigencias de seguridad, claramente, pero también por dónde se moviliza el Papa, cómo está esa carretera, qué riesgos hay en esa ruta. Está, digamos, ordenada para que la población se pueda acercar sin que esté en riesgo. O sea, hay que hacer mucha obra de infraestructura. En ese caso lo hicimos en Puerto Maldonado y en Trujillo. Ahora habrá que hacerlo en las ciudades Chiclayo, las que se menciona que va a estar el Papa, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo. Yo tuve el honor de liderar ese equipo integral. Viajé al Vaticano con el presidente en el momento en que se le hizo la invitación. Luego tuve mucho contacto con el papado. Tiene un equipo específico de viajes papales, que son los que coordinan y nos dan las exigencias de todos los viajes papales y lo acompañan en el viaje, sin duda. Estuvieron con nosotros acá en varias ocasiones para ver cómo avanzábamos en el trabajo, cómo iban las obras, cómo estaba el protocolo. Trabajo intensísimo, pero sumamente rico. Como anécdota, el Papa llega a fines de enero del 2018 y yo terminé como ministro por los temas políticos. Hubo un cambio de gabinete a inicios de enero del 2017, o sea, un poco más de 2 semanas antes que llegue el Papa, de un trabajo que yo venía haciendo 7 meses, yo dejé de ser ministro. Lo que tuvo que hacer ahí el gabinete, el presidente y el primer ministro, de inmediato es, claro, al no ser ya yo ministro, yo ya no era líder de esa comisión, porque el líder no es Alfonso Grados porque es Alfonso Grados, ministro de Trabajo, ¿correcto? Parte del gabinete. Entonces lo que hizo ahí se tomó una decisión en el gabinete de que se le encargaba esta responsabilidad a Alfonso Grados, ciudadano, ya no ministro de Trabajo. Y se cumplió muy bien con todo. Fue una experiencia extraordinaria.
más allá de que al ser peruano, perdón, al ser latinoamericano, disculpen, yo me sentí muy cercano a... ¿Quieres un poquito de agua? Toma, tranquilo. Gracias. Disculpe, eso me está cerrando un poquito la... Toma tu agüita. Entonces sí fue algo muy, muy enriquecedor. Es una experiencia en mi vida que nunca me voy a olvidar. Estar cerca al Papa, junto al Papa, ayudar en que esa... Fue una visita que salió 100%. Estoy seguro que ahora... Aquí hay varios retos para la visita que... Hay varios retos para la visita que viene ahora, porque el plazo es más corto y hay un cambio de gobierno en el medio. Sí. Entonces hay muchos retos. Pero yo estoy seguro que con la ilusión de que todos queremos ver al Papa peruano en el Perú, va a salir muy bien. Es una experiencia única en mi vida. Disculpe, No te preocupes. Bueno, quería ahora hacer un poco de hincapié en el tema del fenómeno del niño que mencionó en el 2017. Me dio acelerar esto porque... Sí. Esta de acá. Ok, ¿considera usted que tras el fenómeno del niño del 2017, la llamada reconstrucción con cambios era una salida como que viable ante la crisis? ¿O con el tiempo esta medida como que se fue diluyendo como tal? Esa medida, a ver, el fenómeno del niño fue un evento de una magnitud que nos golpeó muchísimo, durísimo, y que genera obligaciones de responder de inmediato en el corto plazo a la gran emergencia inmediata humanitaria principalmente, y también de conectividad en el país, porque cayeron puentes, se rompieron carreteras, no podían salir los productos de las zonas altas hacia la costa para que se pudieran comercializar. O sea, hubo un esfuerzo importante de medidas inmediatas. Ahí tuvimos mucho apoyo del sector privado, muchísimo apoyo. Y ya se los describí antes cómo fue ese trabajo en las regiones. Pero a partir de ahí, mientras resolvíamos el problema de corto plazo con este gran esfuerzo de una sola fuerza que se generó a nivel nacional, también había que ver cómo reconstruir todo, ¿correcto? Porque había quedado devastada la zona norte del Perú, devastada. Entonces ahí se crea un equipo ad hoc de reconstrucción con cambios. ¿Por qué con cambios? Porque teníamos la expectativa de hacer un trabajo concienzudo que resolviera en el fondo el problema, no solo reparar lo que había caído para que después de repente se vuelva a caer cuando venga otro fenómeno, sino generar toda la infraestructura, encauzar ríos, reforzar rutas alternas, carreteras y puentes con otra tecnología, etc. Con cambios implicaba, no queremos que vuelva a pasar algo así, minimicemos el riesgo. Yo creo que fue una muy buena intención, se organizó un buen equipo, con técnicos calificados, y que comenzaron a trabajar, y luego, por diversas circunstancias, en parte vinculadas a la dificultad que hay en el Estado para trabajar rápidamente, para activar presupuestos y obras al ritmo que hubiéramos requerido, nos frenó un poco la burocracia, no encontramos el camino para acelerar tanto ese proceso, y luego ya por temas más políticos, recordemos que el gobierno comenzó a tener periodo de inestabilidad política que deriva en la salida del presidente Kuczynski poco tiempo después, y lamentablemente yo ya no estaba en el gobierno, pero soy consciente de que no se lograron los objetivos integrales de la reconstrucción con cambios. Se avanzó, se repararon muchas cosas, pero no se logró la gran transformación sobre infraestructura que quisiéramos hubiera quedado ya preparada para resistir cualquier embate posterior de la naturaleza. No se ha llegado a eso integralmente. O sea, yo te diría que un buen esfuerzo tuvo resultados de corto plazo, pero lamentablemente no se cumplieron los objetivos de mediano y largo plazo como hubiéramos querido. Correcto. Bueno, una pregunta un poco en torno a su gestión como ministro del Empleo. ¿Considera usted, desde un punto de vista gerencial, alcanza ahora en pleno 2026 a su perspectiva la remuneración mínima vital de 1.130 para poder vivir dignamente? Quizá desde el punto de vista, como usted menciona, ha sido ministro, trabaja dentro de una corporación bancaria. ¿Considera usted que el sueldo mínimo actual es el propicio para vivir dignamente?
y si en su momento consideró justo no ascender el sueldo mínimo en 2017, porque digamos que fue una también de las medidas durante su gestión. ¿Fue un tema más económico o social lo que respondía en esa época, quizá el no aumento del sueldo mínimo? A ver, el sueldo mínimo vital es un elemento bien importante en el entorno social y económico del país. Parto de la premisa que claramente el sueldo mínimo vital tiene que reajustarse periódicamente, pero no en virtud de una decisión política, Correcto. sino en virtud a una decisión técnica que haga que sea automático el incremento cuando se dan ciertas condiciones de costo de vida, pero también de nivel de productividad laboral en el país, y que se vaya ajustando periódicamente, y no cuando el gobierno de turno decida por un tema de necesidad de los trabajadores y o requerimiento político incrementar el sueldo mínimo. De hecho, en campañas presidenciales se habla del sueldo mínimo, ¿correcto? Cuando debería ser un elemento más técnico que político. Muy bien. Dicho eso, sí les doy algunas premisas sobre el sueldo mínimo. El Perú tiene un 70% de la población laboral en la informalidad o semi-informalidad. Por lo tanto, la gran mayoría de trabajadores peruanos no accede al sueldo mínimo. ¿Correcto? El sueldo mínimo se fija para los trabajos formales, para aquellos que están registrados formalmente ante el Ministerio de Trabajo, que no llegan al 30% de los trabajadores. Entonces, y la mayoría de esos colaboradores, ¿dónde trabajan la mayoría de peruanos? Trabaja en emprendedurismos propios o en micro y pequeñas empresas. La gran mayoría no trabaja en empresas grandes o corporativas, ¿correcto? Trabaja en micro, pequeñas, o son emprendedores o hacen su propio trabajo individual, ¿correcto? La gran mayoría en la informalidad. Entonces, ¿qué queremos todos? Queremos que más trabajadores pasen al sector formal, porque en el sector formal, cuando tú me hablas de sueldo mínimo, o me puedes hablar de gratificaciones, o de vacaciones, o de tiempo de servicio, todos derechos laborales bien ganados y correctos. ¿Quién los tiene? Una minoría de trabajadores en el país. No llegas al 30%. Cuando tú incrementas el sueldo mínimo, estás haciendo más difícil que trabajadores pasen a la formalidad, porque estás poniendo la valla más alta. Y las empresas grandes o que están más consolidadas seguramente van a poder absorber el incremento del sueldo mínimo, pero las empresas que están en el borde, entre la micro y pequeña, formales en gran parte o informales, una mixtura de formales e informales, tú incrementas el sueldo mínimo y automáticamente estás sacando a algunas de esas empresas fuera de la formalidad, porque no pueden pagar el nuevo sueldo mínimo, no les da para pagar. Sus márgenes son muy pequeños. En muchos casos son pequeñas o medianas empresas formales, pero que son de una familia, de un entorno muy cercano. Si tú le incrementas el sueldo mínimo y tiene 3 trabajadores en una bodega, en una peluquería, en un taller, y tengo que subirle de 1.180 a 1.500, ¿de dónde saco ese dinero? Yo no voy a vender más. Yo tengo un negocio pequeño, doy trabajo a 3 personas y de repente tengo que incrementar el sueldo mínimo. Y está bien incrementar el sueldo mínimo porque es lo que corresponde, pero tengamos en mente de que ese incremento lo que te hace es te eleva la barrera de ingreso a la formalidad. Y al elevarte la barrera de ingreso a la formalidad, hace que el promedio de trabajadores gane menos en el país, porque pasas a algunos trabajadores que están en el sector formal, algunos al sector informal. Y la productividad laboral en el sector informal es casi 40% menos que en el sector formal. Un trabajador promedio en la formalidad genera 40% más de rendimiento y producción que uno en el sector informal. No porque sea un mejor trabajador o un peor el otro, sino porque el que está en la formalidad tiene cierta infraestructura que lo soporta, tiene cierto acceso a tecnología, tiene eventualmente un entorno de mercado un poquito más consistente, tiene un espacio donde puede seguir aprendiendo, tiene eventualmente una línea para ascender. En la informalidad no tiene nada de eso. Entonces mi única preocupación no es que no corresponda a un sueldo mínimo, por supuesto que sí, y seguramente debería ser un poco más elevado, pero cuando demagógicamente lo planteamos en 1.800 soles, lo que estoy diciendo es, sí, muy bien, elevemos. ¿Cuántos pierdo del sector formal? Un buen porcentaje. Entonces algunos se van a beneficiar justamente y muchos se van a perjudicar.
y la economía laboral del Perú se perjudica integralmente porque genera menos productividad. Y uno de los factores importantes para un crecimiento económico en el país es la productividad laboral. Es uno de los principales elementos y en el Perú no le estamos dando la importancia del caso. Por eso es que el Perú en parte no crece más de lo que crece a pesar del excelente entorno económico que vive el país por los precios internacionales de los commodities o de los productos agrícolas que vendemos, ¿correcto? Crecemos 3 y pico %, que no está mal, pero no es suficiente para el país. Con este entorno internacional deberíamos estar creciendo 4, 5, 6%. ¿Por qué no crecemos eso? Más allá del tema político, que sí impacta. Porque somos una economía con muy poca productividad laboral, mucho sector informal. Entonces, la principal política pública debería ser generar más empleo formal, ¿correcto? Porque automáticamente generas más productividad y vas a crecer y vas a poder pagar mejores sueldos. Pero si el incremento se da a través de un decreto político, entonces algunos trabajadores se van a beneficiar de eso y varios van a quedar fuera de la formalidad. Ese es el gran problema con el manejo del sueldo mínimo. Es un tema bien complejo. Yo sí coincido con tu premisa de que probablemente el sueldo mínimo debería ser más elevado. Probablemente, por las condiciones económicas del país, el costo de vida y lo que fuere. Pero te digo que si lo elevamos abruptamente a nivel político, generamos un desequilibrio aún mayor en el mercado laboral, generando más informalidad. Y otro elemento importante, este es un tema que yo lo tengo muy claro. El sueldo mínimo es 1130. No es 1130. Yo tengo una teoría, no es. Porque el sueldo mínimo se rige en el sector formal. 1130 es tu remuneración mensual. ¿Qué más ganas en el año? En el sector formal, 2 gratificaciones, una CTS y vacaciones. Sector informal no hay vacaciones, ¿eh? Nadie toma vacaciones. Ok. Hay 4 sueldos ahí de por medio. El sueldo mínimo es 1130 más la alícuota de las gratificaciones, la alícuota de la CTS y la alícuota de tus vacaciones, porque eso es ingreso que te entra al bolsillo en el sector formal. Entonces, si yo sumo 1130 por 12 más 1130 por 2 gratificaciones más 1130 por mi CTS más 1130 por mis vacaciones, yo sumo todo eso, lo divido entre 12 en tu promedio mensual y te da 1300 o 1000 y pico, ¿correcto? No te da 1130. Entonces, en una normativa laboral que tiene formal, que tiene beneficios obligatorios, eso se tiene que incorporar al cálculo del sueldo mínimo vital. Entonces, cuando se dice en los debates políticos, una familia puede vivir con 1130, bien complicado, pero no seamos así, pues no vive con 1130. El que está ganando el sueldo mínimo está viviendo con en promedio 1350. Tampoco es la solución, pero cuando nos comparamos con otros sueldos mínimos de otros países y decimos estamos muy bajos, en esos países no hay gratificación. Vacaciones seguramente que sí, no hay CTS. Entonces hay que comparar cifras equivalentes. De hecho, yo hice una seguidilla, y si quieren investigar por ahí debe estar en las redes. Siendo ministro, gestión me dio a mí la posibilidad de escribir a la semana una doble página completa. Yo hice varios escritos ahí sobre mi visión de los temas laborales. Uno era este. Entren ahí, van a ver y van a encontrar sobre eso. Entonces hay un tema de sueldo mínimo vital vinculado a la productividad laboral por un lado, vinculado a este equilibrio formal e informal, y a cómo estoy, cada vez que incremento el sueldo mínimo, estoy poniéndole más barreras al sector formal, al empleo formal. Es un tema difícil de resolver, pero no podemos jugar contra las leyes económicas. El país requiere más productividad laboral para crecer sostenidamente. Si no, vamos a llegar a un momento en que el techo va a ser muy bajo, porque no tenemos productividad laboral en el país. Y para eso requerimos que el trabajador se capacite más, que esté en un entorno donde tenga herramientas para destacar y crecer, donde pueda contribuir más al proceso de valor agregado. Y eso se da en el sector formal, mucho más que en el informal, ¿correcto? Entonces, es un tema complejo. Por eso es que yo me resisto a que sea un tema de debate político.
¿correcto? Hablemos técnicamente, sentémonos a conversarlo de verdad, con números, con data, cómo beneficiamos al trabajador realmente. Yo no beneficio nada al trabajador que trabaja en un taller electromecánico informal, semi-informal, en donde está trabajando 5 trabajadores. Y el taller se sostiene, ahí está, el propietario es una persona que seguramente tiene su sueldo en el taller y de eso vive, ¿correcto? Ok. Y le incremento el sueldo mínimo, y gana un sueldo mínimo probablemente, le incremento el sueldo mínimo a los 5 trabajadores. Y el taller dice, ¿y de dónde saco yo esa diferencia? ¿De dónde lo saco? O sea, ¿voy a vender más? ¿Dónde está el mercado? Yo no tengo un margen de ganancia. O bajo lo que yo genero de mi propio sueldo, o tengo que sacar a un trabajador. Y lo que pasa lamentablemente es que saca un trabajador. Y le da el sueldo mínimo a los que quedan, pero ya se quedó 1 o 2 fuera. No queremos eso. Es un tema complejo. Es un tema de política económica muy, muy sensible que yo abordé siendo ministro y lamentablemente se atracó en el Consejo Nacional del Trabajo. No encontré el eco para lograr un consenso en torno al sector empresarial, al sector laboral y a este tema. Por eso, ustedes jóvenes son los llamados a que cuando se toquen estos temas de manera integral, no nos quedemos en la superficie, ¿correcto? No nos quedemos con el discurso político. Entendamos la problemática. Y eso es lo que no se discute. ¿Ustedes han escuchado algún debate a fondo, técnico, en la campaña electoral? Ya no te hablo del sueldo mínimo, sobre cualquier tema. No. Nadie. Son todos ataques, son todos, se recuerdan hasta la 5ª generación hacia atrás. Lanzan propuestas populistas que no tienen ninguna forma de cumplir. A eso hemos llegado. No en el Perú, no solo en el Perú, eso es en el mundo. Lamentablemente así está el mundo. No se discuten los temas técnicamente válidos para el país. Y cuando ya comienzas a hacerlo siendo gobierno de un ministerio, tienes toda la posición política. El Congreso, los periodistas. Entonces, claro, cuando yo intento hablar con un dirigente sindical importante sobre el sueldo mínimo, usted, ministro, ¿usted cree que se puede vivir con 1.130 soles? Oye, yo sé que es dificilísimo, no me tienes que contar a mí la historia, pero sentémonos a ver qué es lo que queremos. Porque si me pides subirlo a 1.500, yo lo subo. Me gano unos aplausos de inmediato. ¿Cuántos puse en la informalidad? ¿Generé más empleo? ¿Generé más productividad laboral? ¿Cómo está la economía del Perú para las clases más necesitadas? La golpeo. Entonces, voy por lana y salgo trasquilado. No es fácil. No es fácil. No. Por eso ustedes son los jóvenes los que tienen que comenzar a exigir que sus autoridades sean un poquito, políticos y autoridades, un poquito más rigurosos con el análisis. Me he explayado mucho, disculpe, pero es un tema que me apasiona. Enriquece mucho la entrevista. Un poco volviendo al tema de la inestabilidad política, quería hacerle recordar, ¿no? Y preguntarle a la vez, ¿cómo actúa un ministro frente a una crisis coyuntural? Hablemos precisamente del caso de las galerías Nicolini, porque normalmente ahora ocurre algún problema, alguna situación coyuntural, como menciono, y es muy normal que los ministros o renuncien o sean depuestos o simplemente no afronten la crisis como tal. Entonces, más que preguntarle en el tema en sí, ¿cómo afronta un ministro una crisis coyuntural? A ver, es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque el ministro, en la organización de nuestro estado, tiene a un presidente de la República, que es, bueno, lamentablemente eso ya cambió, pero se supone que es pues estable 5 años y es el gran líder del país. Eso ojalá regresemos a algo así, ¿no? Presidente de la República. Tiene un primer ministro, que es el que lidera el gabinete, ¿correcto? Los ministros normalmente no despachan permanentemente con el presidente, porque es imposible. Hay 19 ministros, ¿correcto? El presidente tiene más su propia agenda, sus propias prioridades, su tema de representatividad del país. El presidente sí despacha con los ministros más sensibles, el de economía, claramente, o el de justicia, claramente, ¿correcto? Los demás ministros tenemos mucha autonomía de trabajo, trabajando con el primer ministro. Cuando hay temas estructurales de gran impacto, sí lo vemos con el presidente también. Entonces, el ministro tiene un ámbito de trabajo muy técnico
y el primer ministro es el que supervisa ese trabajo y genera los lineamientos políticos, ¿correcto? Y ahí luego hay la reunión semanal de gabinete, donde estamos todos, del presidente, y ahí sí se ven los temas más grandes del gobierno. Ok. Se dice, finalmente, que también los ministros son fusibles. Y eso es real, eso no es malo, porque en todo país del mundo hay tensión política, en todo país democrático del mundo hay oposición, hay oficialismo y oposición democrática y oposición más, digamos, disruptiva. Muy bien. Y a veces hay que tomar decisiones difíciles en el gobierno, políticamente sensibles, que van a, en teoría, impactar bien al país en general, pero que habrán algunos sectores que no estarán muy de acuerdo. Eso ocurre, es la dinámica en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Perú. Y ahí es donde el ministro tiene que entender que a veces el desfogue político, para que pueda sacarse adelante una política determinada que tiene determinados niveles de controversia, es el ministro. Entonces los ministros, a pesar del buen deseo de PPK, es muy difícil que duren 5 años, ¿correcto? Porque el fragor político hace que en algún momento el gobierno tenga que dar una oxigenación a su gestión. Ustedes lo han vivido viéndolo, y son jóvenes pero han vivido algunas crisis políticas. A veces lo que se hace es, en una crisis política muy fuerte, se cambia el primer ministro. Viene uno nuevo oxígeno, ideas distintas, cambia algunos ministros y te da como un periodo de reacomodo, ¿correcto? Entonces, sabemos los ministros, eso que se dice, mi renuncia está siempre puesta en la mesa, es real, ni siquiera tengo que ponerla. Sabemos que en cualquier momento nos puede tocar, por eso no duramos tanto los ministros. Tampoco deben durar, pues, 15 días, ¿no es cierto? Lo ideal es tener, pues, en tu cartera 2, máximo 3 ministros durante todo tu periodo gubernamental, no pues 14, ¿no es cierto? Sobre todo en un sector tan sensible como interior o salud o educación, increíble. Pero bueno, entonces, ser ministro es estar expuesto políticamente. Ese es el rol del ministro. Por eso se dice que ningún acto presidencial es válido si no tiene al costado la firma de un ministro. El presidente puede firmar lo que quiera, si no tiene la firma de un ministro al costado no vale. ¿Para qué es eso? Para proteger al presidente. Para que si eso que firma el presidente no tiene la firma, claro, ¿quién es el único responsable? El presidente. Pero si está al costado la firma el ministro del Trabajo o del Interior, ese es el ministro el que tiene que hacerse políticamente responsable. Por eso es que el Congreso, en la nueva bicameralidad, va a ser diputados, puede censurar a un ministro. Y lo puede censurar con mayoría simple. No requiere mayoría calificada. No tiene que conseguir 87 votos para vacar al presidente. Mayoría simple, te vas ministro. Porque ese es tu rol. Tu rol es el de ser el representante político del gobierno en las acciones de tu cartera. Ese es el rol del ministro. Y el quien lo asume tiene que asumirlo así. No se tiene que sentir mal ni por qué me estás sacando. Te tocó, te tocó. Lo ideal es que eso se dé esporádicamente. Que te dé un buen periodo de mínimo, debería ser 2 años de ministerio, te da la posibilidad de hacer algo. Y luego entrará alguien que tampoco va a estar tan alejado porque será el mismo gobierno, ¿correcto? Eso es importante. Entonces, cuando tú me hablas de Nicolini, por ejemplo, que fue una terrible situación, terrible, inesperada, terrible, fue duro para mí, tuve que ir al Congreso, fui cuestionado por un sector de los congresistas, detectamos debilidades en el sistema de inspección laboral a través de SUNAFIL, determinamos, por ejemplo, que esas galerías, la mayoría eran informales, y que había gente que operaba en esas galerías y que sabía lo que estaba ocurriendo en ese último piso, sabía que había chicos que se quedaban ahí encerrados todo el día trabajando casi en esclavitud, exagerando un poco la cosa. Y ninguno denunció nada, ninguno dijo nada. Yo me he reunido con ellos. ¿Y por qué no nos avisaron? Yo no puedo tener a SUNAFIL todos los días inspeccionando todos los edificios de Lima, ¿correcto? ¿Por qué no nos avisaron? A una autoridad cualquiera, y hubiéramos entrado y hubiéramos resuelto ese tema. Lamentablemente ocurrió esa tragedia. Estuvo cerca de costarme, porque en el Congreso, pero bueno, me defendí en el Congreso. No me defendí porque no había defensa, expliqué lo que había ocurrido. Y bueno, pude seguir, pero
pero sí, estamos expuestos a eso y es parte del rol del ministro. El ministro no se puede quejar de eso, ese es su rol, tiene que ser un responsable político. Bueno, para ir un poco finalizando con la entrevista. En retrospectiva, ¿usted qué valora más de su gestión como ministro? Y también quizá si le quedó algún proyecto pendiente o alguna deuda personal que usted quiso impulsar, algún que otro proyecto y lamentablemente no prosperó. Primero, me quedó muchísimo orgullo de haber servido a mi país. Es de verdad un sentimiento impresionante. Ojalá ustedes puedan en algún momento conjugar su vida pública con su vida privada, con su vida pública. Vale la pena. Uno se siente que hay que trabajar por el país. Entonces, a mí me reconfortó mucho el que algo pude hacer durante ese periodo como ministro y como parte de un gobierno democrático, algo pude hacer por el país. El estar en el fenómeno del niño, más allá de la dramática situación, de poder ayudar a gente con nombre y apellido, les cuento una anécdota rapidito. Tumbes, llego a Tumbes en uno de mis viajes. Ministro, tenemos una emergencia en la carretera panamericana, se había derrumbado buena parte de la carretera. Tenemos un tema humano, ¿qué pasa? Vamos, ministro, y le comentamos, vamos al borde de la carretera saliendo de Tumbes, la Panamericana, hay como unas lomas, y en estas lomas se ponen casas informales, ¿correcto? Y se habían derrumbado, habían venido los huaicos, se habían derrumbado, habían generado nuevos cauces, atrasaban la carretera, se metían hasta el mar y habían afectado varias zonas, poniendo en riesgo varias viviendas, muy precarias. O sea, no esteras, ¿no? Eran viviendas construidas, pero en zonas precarias. Y habían evacuado a poblaciones, porque se podía caer ese cerro, ¿correcto? Hay dos casas colindan, ministro, que están al borde de colapsar y no quieren abandonar la casa. Se han aferrado a su casa, es lo único que tienen, no quieren salir, no hacen caso. A ver, vamos, había que subir este cerro, y claro, cuando uno es ministro, pucha, te acompaña la seguridad, el vigilante, el chofer, el de atrás, el de adelante. A mí eso no me generaba mucho agrado, pero hay que subir, vamos. Ministro, usted no puede subir, se puede caer. Pues entonces, ¿para qué he venido? Si me voy a quedar mirando desde la carretera que se caiga, yo no he venido para mirar, vamos arriba. Ministro, no puede subir. Y me comencé a subir yo. Y toda mi seguridad me seguía, y había unos que eran gorditos, pues no podían subir. Yo estaba ágil en esa época. Subimos. Y entro por atrás y llego a la casa. Y la casa era una casa que se veía con calor de hogar, pobre, piso de tierra. Tenía su cocinita, no había agua potable, tenía sus contenedores de agua, sus dormitorios, los juguetes de los niñitos. ¿Y quién lideraba esa casa? La abuela, una señora ya de cierta edad. Al costado su hija, que era la mamá, los niñitos. El señor, el esposo, la cabeza, no estaba afuera tratando de conseguir algún recurso, ¿correcto? Buscándose algo para traer a la casa. Y se iba a caer. Ya había colapsado parte del cerro hacia abajo y la casa estaba ahí. Y la señora, yo no me voy de acá. Aquí nació mi hija, acá mi esposo murió, acá está la familia, yo no me voy de acá. Porque yo me voy y nunca regreso acá. Acá nos quedamos. Y si se cae, se cae. La señora, y se iba a caer. Iban a morir. Bueno, larga historia corta. Agarré a la señora, me puse a conversar con ella. Me contó de su historia, de su familia, me enseñó. Y yo entendía que era un trabajo psicológico el que tenía que hacer con ella. Finalmente, me abrazó, se puso a llorar y al ministro, vámonos. Y hay fotos de eso con la señora ya, y se cayó la casa después, horas después. Se salvé la vida ahí de 5, 6, 7 personas. O sea, eso no tiene precio. Y además conseguí, porque mientras tanto le dije a la gente mía, tráiganme al alcalde de esa zona. Y conseguí darles una ubicación temporal hasta que lográramos reubicarlos en las carpas, estaban armando pues todos los campamentos, ¿no? Y me comprometí
a que le íbamos a dar seguimiento para que su campamento, y todos, pero particularmente el que ella iba a ir, tuviera buena asistencia, tuviera medicina, tuviera agua, tuviera alimentos. Y así se hizo. Entonces, tú dime, ¿eso tiene precio? No tiene precio. Entonces, esas son las cosas que a mí me reconfortan de haber sido ministro. Más allá de sacar legislación o no. Ahora, a nivel laboral, a nivel ya de mi trabajo como ministro, yo sí me quedé con la expectativa de poder sacar una reforma laboral que permitiera el incremento sustantivo del empleo y de la formalidad en el país. Teníamos un proyecto integral y políticamente no lo pude sacar. No obtuvimos los votos y el respaldo en el Congreso. Hice una tarea muy fuerte con las bancadas, con los congresistas. Se lograron algunos consensos, otros no tanto. Trabajé con el Consejo Nacional del Trabajo, mucha complicación ahí no había mucho diálogo entre el sector empresarial con el sector de dirigencia laboral. Entonces me quedé frustrado porque teníamos un buen proyecto que no lo pudimos sacar adelante. Pero bueno, en algún momento se podrá hacer por otro ministro, evidentemente, pero ojalá que se pueda hacer. Ok, como le dije, ya son las últimas rondas de preguntas. ¿Fue PPK para usted, o quizá de un punto de vista general, la última ilusión política del país? PPK en mí generó una ilusión política, sí. O en general, sí lo podemos sí, decir así. Porque PPK, más allá de su conocimiento técnico, que era muy vasto, su experiencia, que era muy rica, tenía un real compromiso de generar un país mejor para las poblaciones más vulnerables. A través de temas muy objetivos para él, la infraestructura, muy importante para él, y los programas de generación de inversión y empleo. PPK es un convencido de que hay que generar mejoras en la vida de la gente, pero que sean sostenibles. Sin duda se requieren programas de asistencia social de todas maneras, sin duda. Pero el gran objetivo debería ser que no se perpetúe la persona en el programa de asistencia social, sino más bien que le permita llevar una vida digna mientras generamos las condiciones en el país para que esas personas puedan pasar a una vida productiva en un paso no tan distanciado. Entonces sí me generó ilusión porque estuve de cerca y conocí su vocación de servicio al país. Me apenó mucho lo que políticamente ocurrió y luego a partir de ahí sí ha habido un declive fuerte en la gobernabilidad del país. Lo hemos vivido en el periodo que faltaba del gobierno de PPK y luego en el último periodo, que ojalá, más allá de que uno sea quequista o sanchista o lo que fuere, ojalá que estabilicemos un poco más eso hacia adelante. El Perú requiere, más allá de las discrepancias políticas que son naturales y son bienvenidas porque contrastan y hay oposición y hay supervisión, fiscalización, que tiene que haberlo, pero también ojalá que haya el espíritu democrático de trabajar en los temas. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo en que hay que tener mejor sistema de salud en el Perú? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la política, no es cierto? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en que tenemos que priorizar ciertas carreteras para que la población de adentro pueda salir con sus productos hacia la costa? ¿Eso qué tiene que ver con la política? ¿Por qué no hacemos mejor seguridad ciudadana? ¿Qué tiene que hacer eso con la política? Yo puedo entender el tema político si yo creo que el rol del Estado debe ser mayor o menor, si la inversión privada debe tener tales o cuales características, sin duda. Y se discute y llegaremos a acuerdos. Pero lo otro, debería haber un consenso nacional, que ojalá lo recuperemos a partir de este nuevo ciclo. Sin ser caiquista, sin ser de izquierda, no tengo ideología en ese sentido. Quiero que se trabaje para el bien del país, ojalá. Finalmente, mi última pregunta. Empezó usted diciendo que era para usted grato hablar con las nuevas generaciones, con gente joven. Entonces le quería preguntar a usted, si finalmente, como un último mensaje, ¿cuál cree usted que son los retos que tiene que afrontar ahora la nueva generación, mi generación, digamos, para conocer, para ver un Perú mejor? Retos muchos, porque es cada día más complejo entender el Perú. Entender el mundo, cada vez más complejo. Mira los liderazgos que hay en el mundo hoy día, impensados hasta hace algún tiempo, liderazgos como los de Putin, los de Trump. Europa en una coyuntura económica y social complicada. Europa, la cuna de las civilizaciones más importantes de la historia del mundo. El creciente rol de China.
con luces y sombras. África que no logra dar el despegue. Y América Latina que está ahí en el medio, que pasa de un péndulo de izquierda a un péndulo de derecha. Ahora estamos en el péndulo de derecha en el continente, pero luego si no hacemos algo estructural regresará el péndulo de izquierda y así sucesivamente y no avanzamos lo suficiente. Entonces hay muchos retos que la generación de ustedes tiene que afrontar. Pero más allá de eso, ya a nivel de... Yo sí creo que tienen ustedes gran oportunidad de marcar una diferencia porque acceden a mucha información. Porque la tecnología es un aliado para ustedes. También para mis hijos que tienen una generación un poco más que ustedes. Mis hijos tienen 30 y tantos, ¿correcto? También. Y para los que vienen, mi nieta tiene 6 años y ya te maneja esto mejor que yo. 6 años. Increíble. Sin duda. Oportunidad ilimitada. Pero a la vez limita mucho. No digo ustedes. Se lee cada vez menos. Se investiga cada vez menos. Se llega a conclusiones en temas polémicos con información muy superficial, con temas muy de titulares. Las redes sociales ¿Cuánto tiempo te demoras o sigues un video en redes sociales? Si estás 20 segundos, next. 30 segundos, next. Entonces, ¿qué se hace? Mensajes cortitos, impactantes, titulares. No sé si ustedes, tú, de repente el fútbol, tú también. No sé, los programas deportivos de comentarios en las redes. En mi época, escuchar periodismo en el radio, no había esto. Pucha, eran debates bien interesantes, bien amenos sobre el fútbol. Hoy día son insultos, agresiones, se polarizan. Quien grita más gana. Yo no escucho pues ni 3 minutos de eso, no puedo, no lo soporto. Y me apena, porque ¿qué va a escuchar mi nieta o mi nieto? Entonces, la inteligencia artificial, por ejemplo, yo ahora meto, y yo soy bien básico, ustedes deben ser muchísimo más avanzados que yo meto algo y ya me sale todo, extraordinario, me resuelve 1000 problemas. Yo tengo que hacer una ponencia de un tema, meto 3 o 4 prompts y me sale, y ya yo sobre eso puedo trabajar y moverlo. Eso antes me tomaba días, ahora me toma minutos. ¿Qué hago con el resto de mi tiempo? ¿Navego en redes o me comienzo a investigar un poquito más algunos temas? Yo sí creo que hay un gran reto que es mundial. Yo leía el otro día un estudio que se ha hecho en Harvard. En Harvard y en Princeton, creo. En Oxford. Harvard y Oxford. En donde hicieron una prueba con estudiantes universitarios. Y les dijeron, ok, este es el tema, este es el curso, esta es una prueba. Tú vas a estudiar este curso, vas a dar tus exámenes, vas a sacar tus notas, y tú puedes usar inteligencia artificial, vas a presentar tus trabajos, tú no tienes ninguna limitación, puedes usar inteligencia artificial lo que te dé la gana, pero tú vas a dar tus exámenes y vas a presentar tu trabajo. Tú vas a hacer lo mismo, pero tú no puedes usar inteligencia artificial. ¿Ok? Ya. Trabajaron el ciclo. Presentaron trabajos, dieron exámenes, terminó el ciclo. En las 2 universidades, los que no tuvieron inteligencia artificial sacaron mejores notas, conocieron mejor el problema que el que tuvo inteligencia artificial. Porque el de inteligencia artificial se basó mucho en la inteligencia artificial y ya estaba listo prácticamente. La otra persona tuvo que investigar un poco más, leer un poco más. Ese es el reto de ustedes. Y se lo digo a mis hijos y a mis nietos. Mi nieto es muy chiquito, se lo voy a decir cuando crezca un poquito más. Utilicen la tecnología, saquen provecho. Tienen que hacerlo. Sobre todo ustedes que están en áreas de comunicación, de análisis, para transmitir conocimiento, para transmitir mensajes, para marketear, ¿correcto? Sin duda. Es imposible ya no hacerlo con esas herramientas. Pero no subestimen su capacidad de análisis. De que es mucho más rico aprender leyendo un texto que simplemente te lo ponga una inteligencia artificial y tú lo copies. No digo copiarlo literalmente porque lo ajustarás, pero sí, háganlo porque tienen que usarlo, les genera ahorro, les da más información, les despierta el cerebro, pero que les despierte el cerebro.
Ese es el gran reto, que les despierte el cerebro. Ustedes tienen un potencial ilimitado, porque tienen herramientas que los pueden ayudar. No se limiten solamente a la herramienta, a la tecnología, porque no estarán sacando el máximo provecho de todo lo que ustedes tienen adentro. Por ejemplo, esta entrevista, de las mejores que me han hecho en mi carrera, de las mejores. Te felicito, a ti también, a las dos. Lo que pasa es que él es el que ha explicado, Sí. ¿cierto? Pocas veces me han hecho una entrevista con tanta investigación previa. Te felicito, lo felicito. Impresionante. Ustedes tienen un potencial enorme si van en esa línea. Investiguemos. ¿Cómo armo bien esta estructura? Porque también puede venir alguien con 3 ideas y me hace una bonita entrevista. Y nos quedamos un poco en la superficie, ¿correcto? Cumplen con su tarea, sale bien, buena nota. Esto nos ha permitido dialogar, nos ha permitido que ustedes conozcan un poquito más de mí y yo un poco más de ustedes. Entonces los felicito, extraordinaria entrevista. Yo les dije, para mí siempre es bueno estar con jóvenes. Mira pues, mi cerebro está dando vueltas. Entonces eso es el reto. Ese es el reto. No se limiten, mejor dicho, aprovechen al máximo la tecnología, pero no se limiten a la tecnología. Vale, muchas gracias. Muy bien. Ha sido una entrevista fantástica. Ha sido un placer. No, el placer ha sido todo nuestro y el agradecimiento también. Muchas gracias por su